Listo, chicos, muy buenos días con todos. Espero se encuentren bien, hayan podido disfrutar de estas breves vacaciones, un poco de relajo para que ustedes puedan venir de la mejor manera, ¿no? Para poder continuar con lo que es el estudio. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial. ¿Por qué? Porque algunas personas piensan de que, de que el incanato, ¿no? O el imperio del Tahuantinsuyo es uno de los imperios más importantes que hemos tenido. Y es cierto, el Tahuantinsuyo es uno de los imperios más importantes que hemos tenido. Pero ¿cuál es el detalle? Algunos piensan que en el Tahuantinsuyo todos vivían felices, contentos, se tiene esa ilusión, ¿no? Esa mágica idea. Hasta el presidente, ¿sí o no? El presidente, el actual presidente Castillo, ¿sí o no? No sé si ustedes habrán escuchado el discurso que dio cuando recién lo habían nombrado presidente, cuando estaba todavía con el rey de España al costado. No sé si ustedes lo habrán comentado, yo lo he visto y a mí me parece, no sé, es como que uno se pregunta, ¿no? Cómo hay ciertas personas que llegan a representar a todos, pero no saben cómo uno ha llegado ahí, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque esta persona que dijo que prácticamente, en resumen, te resumo todo, que todo lo malo que le llegó al Perú llegó con España, en pocas palabras. Y la pregunta es, ¿eso será cierto? ¿Será cierto eso? Que con el imperio del Tahuantinsuyo todo era paz, amor y tranquilidad, pero con los españoles todo llegó. Culpan a los españoles de ser mentirosos, culpan a los españoles de robar, culpan a los españoles de maltratar. ¿Será cierto eso? Entonces, para poder saber, para que ustedes puedan saber si en este caso algunos personajes tienen buenas decisiones, atentos, atentos. El día de hoy vamos a hablar acerca de el origen y expansión del imperio del Tahuantinsuyo. Vamos a hablar cómo se origina este gran imperio, este vasto imperio. ¿Está bien? ¿Me pueden escuchar bien, cierto, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿Pueden ver mi pantalla? sí, sí. Listo, muy bien. Ahora sí, lo único que te pido es no te distraigas, ¿de acuerdo? No te distraigas porque voy a hacer esto como si fuera una especie de cuento, ¿de acuerdo? Entonces tú disfruta del cuento. Si tienes alguna preguntita o algo, alzas la manito y si ves que de repente no te estoy dando posibilidad de hablar, guardas tu respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien. Miren, aunque no lo crean, vamos a empezar de la siguiente manera. Un ratito ya, chicos, un ratito. Profesor, ¿qué solo? Listo, chicos. Lo que voy a hacer ahora es algo que tú deberías aprender en la universidad prácticamente, pero yo confío en tus capacidades y sé que tú lo vas a comprender. Así que no hay problema si te doy la información completa, ¿cierto? De una vez. Ya, mira. Estamos hablando de un momento en donde la ciencia todavía no se ha desarrollado. Hemos hablado acerca de muchas culturas que para poder garantizar el poder, ¿qué hacían? Mentían, ¿sí o no? La la información que de repente los sacerdotes conocían, ¿era una información que todo el pueblo sabía? No, no. Los conocimientos de los sacerdotes, ¿era una información común? ¿Por qué? ¿Te acuerdas por qué no les convenía a los sacerdotes decir la verdad? Porque ellos podían decir, ¿no? Oye, creo que porque como estamos en otoño, posiblemente no va a haber muchas lluvias. Posiblemente las plantas se van a secar, porque estamos en otoño. Es lógico, ¿sí o no? Oye, como estamos en verano, posiblemente va a haber muchas lluvias, porque en el verano hace mucho calor y por el calor se evapora más el agua y la evaporación del agua genera más nubes y las nubes generan lluvias. Es lógico, ¿sí o no? Ahorita lo vemos de manera lógica, pero en aquel entonces los sacerdotes te explicaban de esa manera lo que sucedía.
No. ¿Qué te decían el sacerdote? El día de hoy he hablado con el Dios tal. Imaginemos, ¿no? Que somos de repente, ¿no? Tiahuanaco. He hablado con el Dios Huiracocha, ¿no? Y me ha dicho que el día de hoy va a llover, pero necesitamos hacer un sacrificio, ¿no? Eso decía el sacerdote. Y la gente le creía, tú sabes, ¿sí? La gente le creía. Eso es una forma de controlar a la sociedad. El mito, la leyenda. A través de las leyendas, los mitos. ¿Qué son los mitos, las leyendas? Los mitos y las leyendas van a ser historias fantásticas que no van a ser posibles que sean reales, pero es necesario que sean fantásticas estas historias. ¿Para qué? Para que la gente vea que estas personas, que en este caso no quieren gobernar, no son comunes y corrientes, ¿no? La mejor manera de separarnos de la gente común y corriente, ¿no? Imagínate que estos son gente común y corriente. ¿Cuál es la mejor manera de separarnos de ellos? Simple. Ellos cómo vivieron, cómo han nacido, cómo han llegado al mundo. Tú sabes que ellos han nacido a través de mamá, papá y tuvieron un hijo y listo, ¿sí o no? Eso es lo que pasó. Pero ¿tú crees que los sacerdotes decían lo mismo, que de esa manera se originaron? De repente los sacerdotes te decían, oye, a mí me encontraron muy niño en una cueva, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios tal. Listo, mira ese origen. ¿Quién le puede decir, no, no es cierto, es imposible que tú hayas nacido de una cueva? En aquel entonces, ¿será posible? Pero te das cuenta cómo a través del origen, ¿no? A través del origen, cómo ya uno se puede distinguir. ¿Sí o no? Es necesario. ¿Qué va a pasar? Cuando hablamos del imperio del Tahuantinsuyo, hay dos formas de ver cómo se origina este imperio. La primera es a través de sus leyendas, a través de sus mitos. Y ustedes ya habrán conocido, escuchado muchas veces esta historia, ¿sí o no? La leyenda de los hermanos Ayar, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Ayaruchu, Ayarcachi, Ayarmango, ¿no? Con sus esposas, ¿no? Mama Ogyo, ¿no? Eh, Entre otras esposas. Recuerda que salieron de una cueva, según la leyenda de los hermanos Ayar, 4 hermanos con sus 4 esposas, ¿sí o no? Ahora te pregunto, ¿eso es posible? Que de una cueva, de la cueva para Iquitambo, salgan 4 parejas, o sea, 4 parejas de seres humanos. ¿Será posible que salgan de una cueva? En la actualidad, tú puedes ir de repente a un cerro y vas a encontrar 4 parejas de seres humanos. No. Lógico, ¿sí o no? ¿Es posible? No es posible, ¿sí o no? Pero esta es una manera de demostrar que estos, ¿no? Estos representantes, ¿no? O estas personas que quieren gobernar este imperio ya tienen una forma de darle mítica, ¿sí o no? De darle gran importancia a cómo se origina. Pero no va a ser la única. La segunda leyenda, ¿cuál es? También la recuerdas. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿sí o no? Que de un lago salen, ¿no? Una pareja, ¿sí o no? Manco Cápac con una varilla de oro y Mama Ocllo, ¿no? A su lado, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? De repente tú la habrás escuchado. Importante, nuevamente rescato esto. Para poder hablar de la historia en el pasado, ¿qué utilizamos, chicos? ¿Qué Fuentes. tenemos? Fuentes, fuentes. Tú me preguntarás, profe, ¿qué cosas es esas dos cosas que me estás poniendo adelante? Esto es la fuente de donde sale esta leyenda. Este es un cronista de aquel tiempo, del siglo XV, Juan de Betanzos, un cronista de aquel entonces. Y él escribió este librito, que es la crónica de la suma y narración de los incas. Te habla acerca de la historia de los incas. Gracias a Juan de Betanzos nosotros podemos saber qué fueron los incas. Y entre todas sus narraciones, entre todos sus escritos, está incluido la leyenda de los hermanos Ayar. El origen del imperio del Tahuantinsuyo te lo explica que fue a través de esta leyenda. Porque para ¿no? Para la sociedad del Tahuantinsuyo, esto es lo que pasó. Pero, profe, ¿es la única? No. El Inca Garcilaso de la Vega, el primer mestizo, imagínate, el primer mestizo de la historia peruana, reconocidísimo. Él, en su obra Comentarios Reales, que también es una crónica, recuerda que para hablar acerca del siglo XV, siglo XVI, lo único que podemos utilizar para poder estudiar eso son
Crónicas. Crónicas, no hay otra cosa. Profe, y si quiero estudiar el pasado, donde no hay, de repente, no, antes de que lleguen los españoles, ¿qué debería utilizar? Ah, hay otra fuente. Ya no podríamos utilizar las crónicas, ¿no? Porque recuerda, acá en los primeros pueblos, ¿no? No habían escritura. Entonces, ¿cómo podemos estudiarlos? Muy simple. Otras fuentes, ¿sí o no? Las fuentes de repente pueden ser las fuentes iconográficas. Recuerda que algunas culturas hacían dibujos en las cuevas, ¿sí o no? Entonces nosotros podemos observar esas cuevas para ver más o menos cómo vivían. Ahí hay una fuente, ¿no? Y entre otros. O sea, hay que buscar siempre la manera de poder encontrar la verdad. ¿De acuerdo? Víctor, dime. Profesor, Dime. crónicas. ¿Cómo? ¿Qué es crónicas? Ah, muy buena pregunta, Víctor. Muchas gracias por hacerme la pregunta. De repente muchos de aquí no saben lo que son crónicas, pero están en silencio. Me agrada, Víctor, tu actitud. Muy buena. Una crónica, te explico, es una especie de libro, pero libro antiguo, en las cuales se escribían todo lo que sucedía en aquel pasado, en el siglo XV, siglo XVI. Y recuerda que cuando te hablo acerca del siglo XV, estoy hablando desde 1400, 1500, 1600. En estos tiempos no habían libros como tal. Entonces, ¿qué utilizaban para poder estudiar? Crónicas. Pero, profe, y antes de eso, por ejemplo, en el año 1100, tú sabes que en el 1100 estaban los tiahuanacos, ¿sí o no? En el año 1100 todavía no llegan los españoles. ¿Cómo puedo estudiar? ¿Acaso hay libro acá? Aquí ya no puedo estudiar con crónicas ni con libros, ¿sí o no? ¿Qué debería utilizar? Alguna fuente que de repente pueda ver los dibujos, los telares, ¿cierto? De repente las cerámicas, ¿no? Fuentes primarias, ¿sí o no? Esos son fuentes materiales, ¿sí o no? También se puede utilizar como fuente. Pero bueno, para no distraer, entonces van a aparecer estas dos formas de darle origen a este gran imperio, ¿no? La leyenda de los hermanos Ayar, ya sabes que son 4 parejas de hermanos que salen de una cueva, ¿no? Pero la otra es la leyenda de Manco Cápac y Mamaocho. Son dos leyendas, pero tú desde ya sabes ya. ¿Este será el verdadero origen del Inca? ¿Realmente este será el verdadero origen del Inca? ¿Tú crees que el Inca va a salir de un... O sea, el Inca con su esposa salió así de la nada de un lago? ¿Se puede originar unas personas de esa manera? ¿Qué dicen ustedes? Por eso son leyendas, porque no son ciertas. Las leyendas no son ciertas. Como por ejemplo la leyenda de la jarjacha. ¿Acaso existe la jarjacha? La leyenda del Profesor, hombre lobo. ¿Acaso existe el hombre lobo? No existe. Pero si te das cuenta, ¿por qué, profesor, entonces, si no existe, por qué hablamos tanto de eso? Porque la única manera de que las leyendas puedan existir es que la gente crea en ella. Si tú no crees en esa leyenda, no importa. Pero si llegas a creer, aquella persona que es parte de esa leyenda va a ser muy importante, ¿sí o no? Dime, Víctor, profesor, te escucho. ¿qué es la leyenda de lo que dijiste primero? ¿La leyenda de los hermanos Ayar? No, ¿O qué cosa era una leyenda? la carnigacha. O sea, como te digo, en pocas palabras, las leyendas van a ser historias fantásticas. Pero historias como son fantásticas, son historias no ciertas. Por ejemplo, en la actualidad, ¿sabes cuáles son las leyendas del siglo XXI? Los superhéroes. ¿Acaso los superhéroes pueden existir? O sea, te pica una araña y te convertiste en Spider-Man. ¿Eso existe? Aunque no lo creas, mira, tú sabes que eso no existe, ¿sí o no? Pero en algún tiempo comenzó a haber una gran infección, ¿cómo te podría decir? Un gran problema de salud. Los niños se dejaban picar por las arañas pensando que se van a convertir en Spider-Man. Profe, pero eso no es posible. Tú sabes que no es posible. Pero date cuenta, mira cómo la leyenda puede ser cierta si es que tú crees en ella. Ah.
Es por eso, y profe, y tú te preguntarás, profe, ¿y por qué el Inca necesita generarse una leyenda? Te lo explico nuevamente. Porque necesita distinguirse de los demás. Él necesita hacer saber que es diferente, que es especial, que es único. Y estas dos leyendas, ¿qué te demuestran? Que ese Inca es único, ¿sí o no? Que ese Inca fue escogido por el dios Sol, ¿sí o no? Pero no que ya era único, ¿Cómo? no que ya era único, no hay otro igual a él. Eso sí, pero ¿cómo le haces saber a la gente que eres único? No le vas a decir, no, es que yo vengo de mamá, papá y bueno, aquí estoy. No le vas a decir eso a la gente, ¿sí o no? A otra cosa es que tú digas, yo vine porque el dios Sol mandó un báculo al lago Titicaca y de ahí salí con mi esposa porque él me mandó a guiarlos a la victoria. ¿La gente va a creer en ellos? Sí. Y les conviene, ¿sí o no? Les conviene, ¿sí o no? Pero ¿sabe cuál es la verdad? Estas son las dos leyendas. Esto es la verdad. Mira, estas son las dos leyendas, ¿sí o no? Siempre, cuando a ti te quieran contar esto, estas son las dos leyendas. El origen del Tahuantinsuyo, estas son las dos leyendas. Ahora te voy a adelantar mucha información. ¿Qué es lo que estaba pasando? La verdad es que el imperio del Tahuantinsuyo era un imperio chiquito. Era casi inexistente. Inexistente, prácticamente no existía. Te preguntarás, profe, entonces, ¿qué pasó? Muy simple. El Inca estaba en una guerra, ¿sabes contra quiénes? Contra los chancas. Estaban en una guerra contra los chancas. Los chancas es una de la población más aguerrida y sanguinaria. ¿Qué pasaba? Los incas estaban perdiendo la guerra contra los chancas. Estaban perdiendo la guerra. Los incas comenzaron a escapar. Y al escapar, al final llegaron hasta el Cusco. Y en el Cusco hoy en la actualidad, ¿sabe qué es el Cusco? ¿No es una fortaleza? En algún momento el Cusco fue una fortaleza. Te preguntas, profe, ¿y fortaleza contra quiénes? Contra todos aquellos que querían acabar con el Inca. Entre ellos, el más peligroso, los chancas. En ese intento de huir de los incas van a llegar hasta el Cusco. ¿Me entiendes? Profesor, Dime, Hani, ¿los chancas eran salvajes? no sé si podríamos decir que eran salvajes, pero de que era una población que dominaba el arte de la guerra, era una población. Era uno de los pueblos más peligrosos, ¿no? Más temidos por la forma en la que batallaban. Eran muy aguerridos, muy... Y por eso también los chancas son parte de nuestra cultura, ¿eh? ¿De verdad? Ya, la cosa es que, profe, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que el origen del Tahuantinsuyo en sí se da porque el Inca estaba escapando de una guerra. En pocas palabras, sí. Pero dime, yo te pregunto algo. Tú que eres un pueblo que no conoce a nadie, llega una persona y tú no sabes que esa persona está en plena guerra. ¿Qué pasaría si hubiera dicho la verdad del Inca? Oye, estoy en una guerra que estoy perdiendo, así que no me queda de otra. Ayúdenme pues, si me ayuda yo los ayuda. ¿Le vas a ayudar a ese Inca? Con ese criterio no le ayuda, ¿sí o no? ¿Quién te conocerá, papá? Le dices. ¿De dónde sos? Le vas a decir, ¿sí o no? ¿Quién te manja, sí o no? Pero en cambio, el Inca sabía, ¿sí o no? Si yo le digo la verdad, si yo digo que estoy huyendo de una guerra y por eso he venido hasta aquí, ¿me van a tener respeto a mí como Inca? Obviamente que no, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le conviene al Inca? ¿Decir la verdad o crear una historia? Crear una historia. Ah, y en esa crear y una historia, ¿en dónde llegamos nuevamente? A la leyenda. Por eso siempre cuando ustedes vean el origen del Tahuantinsuyo, siempre vas a escuchar la leyenda. Pero el día de hoy estás aprendiendo algo más. El día de hoy aprendiste que no es que hayan aparecido por la leyenda. Aparecieron debido al conflicto, ¿no? Y ya sabes, pues, ¿no? Los gobernantes, los que quieren tener el poder, no es habitual que te digan la verdad. Porque la verdad no siempre es buena para la gente, ¿sí o no? ¿Mm? Mira qué interesante.
Entonces, profe, de una vez empiece. Ya, empezado. ¿Has entendido hasta el momento eso, cierto? Mira, un resumen entonces, mira. Dice que el origen de los incas se remonta aproximadamente del año 1200 después de Cristo, cuando llegaron al Cusco, dice. Durante mucho tiempo fueron un pueblo pequeño, pero durante el gobierno del Inca Pachacute comenzaron a conquistar nuevos territorios. Pachacute va a ser un Inca aso. Si tú ves un documental de Pachacútec, te vas a enamorar. Yo tengo en mi cuarto un póster gigante de Pachacútec, todos los días en Pachacútec. Lo tengo como si fuera un ejemplo. El gran Pachacútec fue el que hizo la expansión de todo el Tahuantinsuyo, de ser un pueblo pequeño a ser como prácticamente el territorio de cerca de 5 países, imagínate. ¿Qué tal personaje, no? ¿Mm? Continuemos. Profe, ¿cuál era el origen? Mira, acá te lo cuento. Para poder hablar del origen, tú ya sabes, utilizan la leyenda, ¿sí o no? Acá está la leyenda de los hermanos Ayar, mira, acá te la cuento rapidito, mira. Dice que el dios Viracocha, ¿sí o no? El dios Viracocha, ¿no? Hizo salir de la cueva de Pacaritambo, mira, a 4 hermanos con sus respectivas parejas. Ayarcachi y Mamahuaco, Ayar Uchu y Mamacura, Ayar Auca y Mamarrúa, Ayar Manco y Mamaocho. Estos son los últimos que van a ser más importantes. ¿Por qué? Porque los otros 3 hermanos van a pasar por diferentes complicaciones. Tú solito te vas a dar cuenta que es una leyenda porque te vas a dar cuenta que muchas cosas de las que van a pasar es ilógico que pasen. Pero ya, mira, vas a ver. Dice, en el trayecto, dice, Ayar Uchu le dijo a Ayar Manco que su padre, el Sol, quería que cambiara su nombre por el de Manco Cápac. Después de esto, dice, Ayar Uchu se convirtió en piedra. Imagínate, imagínate. Ahora, ¿cuántos hermanos hay? Ya no hay 4 hermanos, porque Ayaruchu se convirtió en piedra. Ahora hay 3, ¿sí o no? 3 hermanos, 4 mujeres. Profesor, ¿Quedó, profesor? No. profesor, ¿Sí ¿por qué como Ayarucho se convirtió en piedra? Es una muy buena pregunta. Algunas personas dicen que aquel ser humano que es posible de que pueda tener contacto con el Dios, su ventaja va a ser el poder escucharlo, pero a un costo. ¿Cuál va a ser el costo? Posiblemente que te vuelvas en piedra, que pierdas la vida, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque igual siguen siendo seres humanos, ¿no? Entonces, esa es más o menos la explicación. Y nosotros no somos los únicos, ¿ah? No sé si ustedes han visto, ya, de repente sí lo has visto. ¿Has visto Hércules, la película? No. Ya, pero tú sabes quién es Profesor, Hércules, o sabes quién es esa medusa, ¿no? Que tú la ves a la medusa y te convierte en piedra, ¿sí o no? No. Si no la has visto, pero ya, eso es lo que pasa. O sea, más o menos imagínate, pues, ¿no? O sea, el que se conviertan en piedra no es algo que solamente sea nuestro, es algo que se ha utilizado en muchas historias. Pero bueno, mira, Ayaruchu se acaba de convertir en piedra, quedan 3 hermanos y 4 mujeres. Dice, ellos se dirigieron al cerro de Guanacaure. Una vez en la cumbre, Ayarcachi, dice, lanzó piedras con su onda y comenzó a quebrar cerros, imagínate, o con hondazos quebraba cerros. Y todos temerosos de su fuerza, dice, sus hermanos lo llevaron de regreso a Pacaritambo y lo encerraron en una cueva para continuar con su camino. Era muy fuerte Ayarcachi, era un peligro, por eso lo van a encerrar. Imagínate. Ahora, ¿cuántos hermanos quedan? 2 Dos. hermanos, 4 mujeres. Profe, ¿qué más pasó? Mira, en el camino, Mamahuaco lanzó 2 varas de oro, dice, y una de ellas se clavó en el cerro de Huaynapata. Es ahí donde en la actualidad es el Cusco. El cerro de Huaynapata es en la actualidad el Cusco. Dice, allí Ayarauca se convirtió en piedra, imagínate. El último hermano, o perdón, el penúltimo, Ayarauca se convierte en piedra. ¿Cuántos hermanos quedaron? Uno. ¿Cuántas 1, mujeres? 4. 4. El último de los hermanos, dice, Manco Cápac, acompañado de las 4 mujeres, fundará más adelante lo que es el lugar del Cusco. Esta es la leyenda de los hermanos Ayar resumidito. ¿Y Ahora solo quedó un hombre? quedó un hombre y 4 mujeres. Imagínate.
Imagínate. Pero si te das cuenta, muchas de las partes de esta leyenda, te das cuenta que no son ciertas, ¿sí o no? ¿Te das cuenta, sí o no? Pero, ¿por qué, profesor, entonces contaron estas leyendas? Muy simple. Primero, para distinguirse. Y segundo, para ser especiales. Tú ya sabes eso, ¿sí o no? Tú ya sabes. Ellos, como son personajes tan importantes, no pueden decir que han nacido o han llegado al mundo de la misma manera como una persona normal. Es obvio que han llegado como una persona normal, pero que lo digan no les conviene. Ellos tienen que distinguirse, decir, oye, no, yo soy hijo del dios Sol. Y la única manera de hacerlo saber es que el origen haya sido diferente. Profe, un videíto, un videíto. Profesor, Dímelo. una pregunta como, ¿pero por qué ellos necesitaban distinguirse? Porque recuerda que ellos querían gobernar, querían ser los que manden. El Inca, recuerda que el Inca era como nuestro rey, ¿me entiendes? ¿Ya? Por eso es que ellos buscan, ¿de qué manera van a buscar la distinción? A través de su origen, para ser especiales, para poder decir, yo sí soy hijo del dios Sol. Tú me tienes que hacer caso a mí porque yo soy hijo del dios Sol. ¿Tú eres hijo del dios Sol? Te van a preguntar. Obviamente que no. Entonces, ¿por qué me estás hablando? ¿Sí o no? ¿Me entiendes, Alejandrito? Sí. Aunque no lo creas, este criterio no va a ser solamente por el Tahuantinsuyo, ¿ah? Los católicos también van a tener ciertas características similares. Por ejemplo, el rey. El rey se dice que tiene la bendición divina de Jesucristo. Por eso el rey no es cualquier persona. ¿Mm? Pero bueno, videíto, ya chicos, videíto. Lo mismo que te he contado, acá te lo van a contar. Este ya es el mito del lago Titicaca, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Atentos, ¿ah? Profesor, no estás compartiendo sonido. Ah, ya, el sonido, ¿cierto? Muchas gracias. Cronistas que el dios Sol hizo salir del lago Titicaca a una pareja formada por Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta pareja tenía un encargo divino. Debía dirigirse hacia el norte y establecerse en el lugar donde se hundiese la vara de oro que llevaban con ellos. Así, luego de probar en varios lugares, llegaron al Cerro Guanacaure, cerca de lo que es hoy la ciudad del Cusco. Fue en este lugar donde pudieron hundir la vara, y por ello la pareja se instaló en ese cerro. Dice la leyenda que Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar, a hacer acequias y a organizarse, y que Mama Ocllo les mostró a las mujeres cómo tejer y cómo realizar las tareas del hogar. Con ellos vinieron el orden, la cultura y las artes, y era el mismo Sol el que infundía calor y poder a sus hijos, cuentan las crónicas. Cuentan las crónicas. Ahí está la fuente. ¿Te das cuenta? Mira, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo salió de un lago. ¿Acaso puedo decir, yo también, de repente quiero ser especial, voy a decir, ya, yo salí también de un lago, yo salí del río Rímac. El detalle es que yo, si digo eso, no me conviene, pues, ¿sí o no? Porque tú sabes que ese río tiene más contaminación, ¿sí o no? Hasta desagüe botan en el río, ¿no? La gente es loca. No sabe que ese río es para tomar y la gente bota hasta su desagüe, ¿no? En fin, continuemos. Ahora mira, el mito de los hermanos Ayar. El mito de los hermanos Ayar. Narra la leyenda que el dios Huiracocha mandó que de una cueva en Pacaritambo, en lo que hoy es el departamento del Cusco, salieran 4 parejas de hermanos, Ayar Cachi y Mama Huaco, Ayar Uchu y Mama Cura, Ayar Auca y Mama Saragua, y Ayar Manco y Mama Ocllo. Llevaban unas varas de oro, vestían ropa fina, bordada con hilos, que también eran de oro, y de sus cuellos colgaban unas bolsas que contenían ondas. En el recorrido de su largo viaje desde Pacaritambo, los hermanos encerraron a Ayar Cachi en una cueva, porque era muy fuerte. Ayar Uchu
voló a encontrarse con su padre, el dios Sol, quien le encargó que le dijera a Ayar Manco que debía cambiar su nombre por el de Manco Cápac. Al regresar, Ayahucho quedó convertido en un ídolo de piedra. Finalmente arribaron al Cusco Manco Cápac, Ayar Auca y las 4 mujeres. La gente del lugar los reconoció como hijos del sol y luego sembraron el maíz que habían traído. Algunas versiones de esta historia dicen que el establecimiento en el Cusco no fue pacífico. Relatan que una de las mujeres, Mamahuaco, cogió una boleadora, especie de honda, y la usó para herir a uno de los antiguos pobladores de la zona, quienes abandonaron el pueblo y dejaron el lugar a los recién llegados. ¿De qué lugar están hablando? Obviamente es el Cusco. Profesor, Dímelo. Machu Picchu. ¿por qué estaba acercándose más? Así es el video. Ahora, profe, ¿y la expansión? Ya, mira, ya sabes cómo se originó. Ahora vamos a hablar cómo, en este caso, no solamente, recuerda que esto es un imperio. Recuerda, ¿qué necesita un país para convertirse en un imperio? Muy simple. Observa acá el mapa, no te distraigas. Imagínate que este es el Perú. ¿Ya? Imagínate que este es el Perú. Todo esto es América. ¿De acuerdo? Si el Perú quisiera ser un imperio y ya no solamente un país, ¿qué necesitaría el Perú? Necesitaría hacer guerras a los demás países. ¿Para qué? Para dominarlos y poco a poco hacer crecer el territorio. Así va a comenzar a aumentar su territorio, ¿sí o no? Cuando un país comienza a buscar guerras para poder expandir su territorio, cuando solamente hace eso el país, ese país ya se llama imperio. ¿De acuerdo? En el caso del Tahuantinsuyo, tú sabes, ¿sí o no? El Tahuantinsuyo no solamente es una regioncita, es un gran imperio. ¿Por qué? Porque justamente tuvieron esta característica de dominar más pueblos y más tierra. ¿De acuerdo? Dice, el apogeo y la expansión de los incas comenzaron aproximadamente en el año 1440. Recuerda, ¿cuándo llegaron los incas? En el año 1220, por así, ¿no? Prácticamente 100 o 200 años más o menos, ¿no? Después. Mira, después de la guerra con los chancas, un pueblo ayacuchano que fue vencido por el ejército del Inca Pachacútec. Ya te voy a contar cómo fue esa guerra, ya te voy a contar. Una guerra extraordinaria. Quien es considerado el gran organizador del Tahuantinsuyo, ya sabes, pues Pachacútec, el máximo exponente. Sus sucesores, dice, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac conquistaron otros pueblos ampliando su territorio, ¿no? Interesante, Huayna Cápac con Tupac Yupanqui, ¿no? Para mantener y expandir sus dominios, utilizaron un sistema de alianzas que implicaba un compromiso entre el Inca y un determinado pueblo. Tú te preguntarás, profe, ¿cómo es eso de las alianzas? Recuerda, en el Tahuantinsuyo habían 2 formas de hacer la guerra, por las buenas o por las malas. Te lo explico, mira, imagínate que yo soy el Inca, ¿de acuerdo? Y Víctor es un pueblo. Yo agarro, voy a Víctor y le digo, oye Víctor, hagamos algo. ¿Vas a ser parte de mi imperio por las buenas o por las malas? Me preguntarán, profe, ¿cuál es por las buenas? Por las buenas es que tú, sin necesidad de haber una guerra o un combate, una batalla, tú aceptes ser dominado por mí. Si tú aceptas eso, yo voy a aceptar tus ídolos, tus tradiciones, normal. Yo voy a aceptar todo lo que tú haces. Nada va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que tú, como Dios principal, ¿a quién vas a tener? Al Dios Sol. Y muy aparte de eso, ¿a quién va a ser tu máximo gobernador? Voy a ser yo, el Inca. Si lo aceptas, bien, no hay guerra. Y es más, yo te voy a enseñar a cosechar, a sembrar, te voy a enseñar lo que sé. ¿De acuerdo? Eso es por las buenas. Y ustedes dirán, profe, ¿y por las malas? Por las malas, ya sabes, pues es con el ejército. Con el ejército vas, haces la guerra y ya por el miedo vas a tener que ser dominado. Habían algunos pueblos que decidían, bueno, la manera pacífica. Hay otros pueblos como los chancas que no van a querer la manera pacífica, ¿cierto? Hasta el momento, ¿me están comprendiendo?
Sí, profesor. ¿Listo? Listo. A cambio, el pueblo obtenía la protección del Inca y acceso a sus productos, claro que sí. ¿Mm? Los pueblos que se resistían a pertenecer eran sometidos a través de la guerra. ¿Ah? Miren, por ejemplo, esta es la expansión del Tahuantinsuyo. Tómenle una foto a esta imagen porque hay una pregunta que tiene que ver con esto. Tómale una foto. Ahora sí te lo explico, mira. Como te dije, el imperio del Tahuantinsuyo, ¿dónde empieza? En el Cusco. Pero mira toda esta extensión que es parte del imperio, mira. Esto no va a ser fácil. Esto va a ser a través de muchas estrategias, sea a través de la guerra o sea a través de las alianzas. Dos formas para poder expandir su territorio. Pero mira este gran imperio. Y obviamente tú sabes por qué se le llama Tahuantinsuyo, porque significa cuatro suyos, ¿no? Y aquí están los cuatro: el Antisuyo, el Chinchaysuyo, el Contisuyo, ¿no? Y el Collasuyo. Interesantísimo, ¿no? El mapa del... Es una gran expansión, ¿no? Qué grandioso, ¿no? ¿Y eso de dónde es? Nuestro, autóctono, tuyo, es tu historia y aún existe. Chicos, ingresamos todos al mismo link para poder continuar. No demoren, por favor. Los espero. Profesor,